de problemitas, por ejemplo, cuando se alargan los procesos inflamatorios locales, se pueden producir procesos de deterioro de la estructura, como artrosis, literalmente. Nosotros cuando pensamos en artrosis, pensamos en artrosis de cadera, artrosis en la columna, en las manos, las rodillas, ya. Pero también hay huesitos en el oído. Aquí también se produce desgaste. Pero si estos huesos casi no se mueven, hombre que no se mueven, algunos no, otros se están moviendo todo el rato para poder producir la respuesta de vibración, etcétera. Y tienen articulaciones y también se lesionan y se producen procesos de inflamaciones de las propias articulaciones y deterioro de los propios huesitos. Entonces estamos hablando, por un lado, de artrosis, de artritis, y estamos hablando también de esclerosis local, endurecimiento del propio tejido ligado a la respuesta auditiva. Bien. Por otro lado, también hay procesos de deshidratación, personas que viven en un estado de deshidratación bastante interesante y personas que no beben agua prácticamente y a lo mejor llevan años sin beber agua, lo que es un vaso de agua o beber una cantidad interesante de agua y el nivel de hidratación está bastante descompensado y a todos los tejidos les cuesta. Aquí es fácil que se produzcan esclerosis y cositas parecidas y que nos lleven a producir problemas. Y de aquí, por ejemplo, si recordáis, en los tratamientos es fácil caer en la cuenta de utilizar un 62 de vejiga, sobre todo cuando hay molestias en los oídos y se han producido vértigos en la persona. Creo que todo el mundo... Mira, aquí están las campanas, hacía tiempo, ¿eh? Creo que todo el mundo la ha podido en algún momento... lo diré... Ahora ya se me ha ido de la cabeza al oír las campanas. Bueno, estaba hablando de la deshidratación en ese sentido. Ah, sí, del 62 de vejiga. Bueno, que todos en algún momento, si hemos encontrado a alguien con un vértigo, es probable que hayamos usado el 62 de vejiga. Pero si recordáis bien, el 62 de vejiga hace una función muy importante y es llevar agua a la superficie del cuerpo. Bien. No solo a la superficie del cuerpo, sino poder distribuirla donde no haya hidratación y quitarla de donde hay exceso de hidratación. Entonces es un resonador que es muy interesante. Por ejemplo, en músculos que por falta de hidratación se monta el músculo, se produce ahí que se sube el gemelo, que alguna vez os habrá pasado a alguien, y no es por falta de magnesio a lo mejor, pero sí por falta de hidratación. Pues el 62 de vejiga con un poquito de moxa es mágico con eso, solo porque permite una mejor redistribución de lo que es la agua a las zonas donde hay más deshidratación. Entonces, bueno, pues ahí en ese sentido con respecto a hidratación, ya vamos mencionando algún resonador, ¿verdad? Bueno, a ver, que me he hecho aquí unos apuntillos para que no se me olvide nada en papel del que he encontrado por casa de sucio. Fíjate tú, esta mañana en un momento porque me había olvidado de hacer este programita extra, pero aquí estamos fieles a todas y a todos los que escucháis estos programas. Bueno, fijaos, hay dentro de los procesos que pueden estar alterando lo que es la percepción del sonido en el oído como ruido, están lo que se conoce como el líquido endolinfático, que es un líquido que está dentro del saco endolinfático. Es un saco que está envolviendo a lo que es el oído interno y que existe para drenar líquido, excedente de líquido, mantiene este líquido endolinfático tiene que tener una presión correcta y que no solo permite drenaje y va a eliminar líquido a la medida que sobra, etcétera, sino que es el que va a intermediar en la excreción de los residuos de las células propiamente que están dentro del oído interno, de todos los tejidos. Entonces, aquí es uno de los lugares donde se producen muchos problemas. Por ejemplo, uno de los problemas principales de que aumente la presión aquí dentro es el síndrome de Meniere,
que alguna vez habréis tenido algún paciente que el síndrome de Meniere es un síndrome, no se puede saber, se cataloga así porque tampoco se puede por deducción decir pues debe ser Meniere, bien, y se sabe, lo que sí se sabe es que se produce un aumento de presión del líquido endolinfático en esta zona del saco endolinfático, el oído interno, y produce una manifestación de vértigos, de ruidos en los oídos, silbidos, dolor, sensación de presión en el oído, etcétera, ¿no? Y que normalmente acaba con pérdida de audición también, y dentro de lo malo los vértigos desaparecen con el tiempo. Hay vértigos más puñeteros dentro de Meniere, pero lo normal es que desaparezcan. Y lo que no acaba de desaparecer, en general, son los acúfenos que deja, ¿bien? Entonces, bueno, pues aquí nos va hablando de, fijaos, estamos hablando ya de drenaje, estamos hablando de drenaje de líquido, y drenaje es relacionarlo en medicina china, es hablar del eje del Yang-Min, del intestino grueso y del estómago principalmente. Cuando es drenaje de cualquier cosa, pero recordad inflamación, tal, etcétera, probablemente toquéis a lo que es la tierra, intestino grueso, como de manera habitual. Luego, evidentemente, podemos drenar líquidos de manera local con cualquier canal, dependiendo cómo manejemos qué resonador. Luego también con el Sanchao, luego también con, evidentemente, el canal de riñón, de vejiga, podemos movilizar. Y aquí ya hemos dado esa información del 62 de vejiga, que nos va a ayudar, y también lo que estamos mencionando ahora en base al intestino grueso, y ya aparecen el vínculo con parte del digestivo y el equilibrio hídrico, sales minerales y líquido, lo que va a ser literalmente sodio, potasio y la cantidad de líquido de cómo están hidratados los tejidos. Bien, muchas cosas estoy diciendo a lo mejor. Bueno, el saco endoencefálico se encarga de proteger de infecciones, produce una respuesta o se encarga de protegernos o proteger el oído de infecciones. Si existe una estructura para proteger al oído de posibles infecciones, estamos hablando de que no es la primera vez que hay una infección en un oído. De hecho, creo que las otitis o las infecciones se generan en el oído. En algún momento alguien de los que estáis y de las que estáis escuchando habréis tenido a alguien cercano que las tiene. En los niños es muy común, ¿verdad? O bastante común, o cuando nos entra el agua en el oído y se queda húmedo y comienzan las bacterias allí a proliferar estupendamente. Y bueno, pues patologías en las que por el conducto auditivo, que es más estrecho, se acumula un poquito más de humedad, no se drena correctamente esa humedad y produce infecciones repetitivas, bien, que acaban en operación, etcétera, etcétera, para intentar abrir conducto y bueno, patologías puñeteras que pueden aparecer y complicarnos un poco todo. Vale, dentro de todo lo que estamos diciendo y de quién lo rige, que bueno, el oído en medicina china ya sabemos que lo rige el riñón como sentido, ¿bien? Y dentro de que lo rija el riñón como sentido, también podemos intuir que todos los demás reinos están implicados en cierta medida. Esto ya lo sabemos, ¿no? Entonces, fijaos, por ejemplo, si estamos hablando de que hay alteración en digestivo, que podría estar produciendo los ruidos en el oído, estamos hablando de canal de estómago, canal de intestino delgado, canal de vesícula biliar, canal de intestino grueso principalmente, ¿bien? Si estamos hablando de problemas a nivel neurológico, estamos hablando de riñón y corazón, estamos hablando de Yanoé, estamos hablando de vesícula biliar, estamos hablando de yanqueo, ¿bien? Si es a nivel inmunológico, estamos hablando del reino del agua, del reino del fuego, del Sanchao, de la tierra y de, bueno, en inmunología hay muchísimos vectores que entran a formar parte de la respuesta y que tendremos que tener en cuenta. Si tenemos un proceso de esclerosis, pues hay sequedad, hay deterioro en el tejido, estamos hablando del reino del agua, de la tierra, del Sanchao, de cómo se regenera o no, cómo se va a hidratar. Si estamos hablando de drenaje linfático, por ejemplo,
o del drenaje de líquidos. Estamos hablando también del intestino grueso, del yang min principalmente, intestino grueso estómago. Si estamos hablando de artrosis y de artritis en el oído, pues estamos hablando del reino del agua y de la tierra. Estamos hablando de procesos inflamatorios, otra vez vuelve la inmunología, de cómo se regenera o no, que será deficiente la regeneración de los tejidos por la propia inflamación. Y aquí recordad, para que el tejido en un proceso inflamatorio regenere, cuando se ha dañado, necesita que sean los monocitos los que dan la orden y la estimulación, las sustancias necesarias para estimular el proceso regenerativo. Si no, no. Y mientras hay inflamación, no hay regeneración. Entonces, podemos intuir que si tenemos una inflamación de tiempo, el proceso regenerativo y el daño cada vez va aumentando más. Y por supuesto, si está vinculado al estrés, pues tenemos hay que pensar en que cuando una persona tiene estrés hay una actividad muy alta de cómo nos adaptamos al entorno en los vectores que se encargan de crear la realidad, de valorar si es peligroso o no todo lo que vivimos en cada momento. Hay una respuesta protectiva, agresiva, defensiva. Esto es toda actividad del Shaoyan, de vesícula biliar y de Sanchao, y se encarga además, que también va mermando la respuesta de vitalidad al estar constantemente en un estado protectivo. Ya sabemos que el estrés y que los riñones, las suprarrenales, no dejan de producir cortisol. Aparece una fatiga de cortisol, literalmente. Llegará un momento en el que no se producirá suficiente solo porque hay fatiga adrenal. Y dentro de eso, en medicina china, pues ya sabemos que se va agotando la esencia. Por tanto, esfuerzo por sobrevivir en un entorno hostil, vamos a decirlo así. Y ya sabemos que la esencia está vinculada con el reino del agua y, por lo tanto, como respuesta de manifestación aparecerá en el oído. Bueno, recordad también que cuando hay procesos de estrés, como hemos dicho antes, se activa inmunología, produce inflamación. Si ya había inflamación local, va a aumentar la respuesta inflamatoria, aumentará el ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro del trabajo con estrés, pues aparte de la vesícula biliar Sanchao, hay una actividad muy alta, como estamos diciendo, de el riñón y del corazón, de los dos. Bueno, en esto que estamos colocando un poquito de por dónde cogerlo, ¿no? Por dónde coger lo que son este tipo de tratamientos, y nos tiene que dar ideas de cómo enfocar el tratamiento más directamente. ¿Cómo enfocar el tratamiento más directamente? Significa que si nosotros, cuando hacemos las preguntas pertinentes al paciente, nos dice que tiene procesos inflamatorios en digestivo importantes, pues nosotros iremos a hacer el tratamiento de acúfenos, pero tenemos en cuenta lo que está pasando en digestivo para poder solucionar el proceso digestivo en mucosa, bajar la respuesta de sensibilidad inflamatoria en el sistema inmunológico y que mejore de manera efectiva la respuesta del acúfeno en el oído. Bien, si la persona tiene mucho estrés, pues 3/4 de lo mismo. Si ha tenido un problema de neurodegeneración, pues habrá que ver cómo nos las ingeniamos para estimular el proceso regenerativo de esas neuronas locales y ver si podemos realmente conseguirlo. Las neuronas del oído se pensaba que no se regeneraban, pero hace muchos años ya que se sabe que sí. Lo que pasa es que el ritmo es prácticamente inexistente. Es decir, hay un ritmo muy lento, pero sí que se generan y se regeneran neuronas. De tal manera que lo que antes era un imposible deja una puerta abierta en la que solo hay que encontrar la manera de poder estimular para que aparezca esa regeneración activa. Y bueno, así con todos los procesos, si tiene un problema de artritis, de artrosis y además los ruidos en el oído, pues ya sabemos por dónde va lo que ya conozcamos de tratamiento de artrosis o de artritis, o lo que veamos que puede estar produciendo, y como estamos diciendo, si es de inmunología o si es de drenaje, de movimiento de líquidos. En cualquier caso, en todas las situaciones debemos puntualizar, estar con los ojos muy abiertos para poder dirigir el tratamiento así, de la manera más efectiva. Os voy a dar un tratamiento genérico
y creo que no hace falta ni explicarlo en base a lo que acabamos de comentar. Entonces, el tratamiento sería el siguiente. Tomad nota. Es el que usamos en consulta habitualmente y sobre este vamos haciendo las modificaciones necesarias para lo que son las distintas vertientes en los problemas de acúfenos. Entonces, por ahí, el lápiz, ¿lo tenéis? O el boli. Lo voy a decir despacito. Pues el primero de todos, 20 de Tumay, 12 de Renmai, 6 de Renmai, 7 de Corazón, 5 de San Chao, 8 de San Chao, 4 de intestino grueso,